Buenos días, vamos a hablar hoy de 2 mitologías que me gustan mucho. No soy experto en ninguna de ellas, conozco lo básico para poder explicar un poco de qué es lo que está aconteciendo aquí, pero siempre va a haber alguien que sepa más que yo o va a haber fuentes que yo no haya podido consultar, ¿no? Vamos a hablar 2 de las mitologías más, con más crecimiento en los últimos años. La mitología griega está omnipresente en la cultura occidental, sobre todo pues, en las sociedades descendientes de Roma y de Grecia. Obviamente nosotros como mexicanos, o bueno, yo como mexicano, pues tengo gran parte de la cultura europea traída por España, pero la mitología azteca pues viene pues de las raíces de mi país, ¿no? También la mitología vikinga o la mitología nórdica ha tenido una fuerte explosión por dos cuestiones importantes. La primera, el universo cinematográfico de Marvel, con la inclusión de Thor, pues bueno, ha llamado a mucha gente a estudiar la mitología nórdica. Y por otro lado, en el año 2011 sale el videojuego Skyrim, que también es uno de los grandes propulsores por lo menos del conocimiento de esta mitología, ¿no? Obviamente, cada una de estas series de ficción va a transformarlo o va a manejarlo de su propia manera, pero creo que es una de las cosas que hacen explotar la mitología mexica, perdón, la mitología nórdica en la cultura popular, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de la fundación. No voy a meterme mucho en los dioses, salvo los que son como esenciales para entender los mitos, tanto de la creación como del fin del mundo, el apocalipsis. Bueno, eso es una palabra judeocristiana, no tiene nada que ver con ninguna de estas eh, religiones antiguas o de estas creencias antiguas, de estos mitos antiguos, pero nos da creo que bastante bien una idea de qué es lo que vamos a estar hablando, ¿no? Bueno, vamos a empezar primero con una línea del tiempo general para que tengamos más o menos visualizado dónde y cuándo pasan las cosas. Tenemos el inicio de la Edad Media con la caída de Roma en el año 476, algo que hemos hablado constantemente en la literatura medieval, perdón. Y luego la caída de Constantinopla, que es esto. Tenemos esta flecha amarilla que nos indica más o menos la duración de la Edad Media, son aproximadamente 1000 años, 980, una cosa así, 1000 años, la verdad. Y luego aquí tenemos el inicio y el fin de la época vikingo, que abarca 273 años, y aquí tenemos el inicio de la edad azteca o de la era azteca, y el fin de la sociedad mexica, que, bueno, obviamente se da con la conquista, ¿no? Entonces, solo para que lo veamos de manera general, y puse algunos eventos que ayudan a refinar esta línea del tiempo. Por un lado, tenemos el primer ataque vikingo o el primer ataque vikingo a un pueblo que se tiene registrado ya desde antes, obviamente unos 20, 30 años ya existía las pequeñas sociedades que serían pues las sociedades vikingas, pero oficialmente se inicia la edad vikinga en el año 793, cuando atacan Lindisfarne, que es un pequeño convento que está, un monasterio, perdón, que está en las orillas de Inglaterra. Llegan los vikingos, matan a todo el mundo, lo saquean, se vuelve un hecho ampliamente comentado, y pues de aquí es cuando se dan cuenta de que existe un pueblo en los territorios glaciales del norte, que son Suecia y Noruega, y que poco a poco se va a ir expandiendo por el resto de Europa. De hecho, abarca bastantes partes de Europa, y algunos de ellos se vuelven los francos, los normandos, bueno, ajá, este, algunos se mezclan ahí y surgen lo que después eran los alemanes. Entonces, pues bueno, ahí tenemos cosas. También en las Islas Faroe también existen muchos pueblos nórdicos que sobreviven ahí, y hay unos que se mezclan en Inglaterra con los celtas que ya existían en esa isla, ¿no? Bueno, tenemos el 793, los vikingos duran 273 años, les da tiempo suficiente para crear un mito de la creación o explicarse cómo llegaron ellos a la Tierra, darle sentido al mundo, y en el año 1066 el rey Harald Rad, no recuerdo exactamente el apellido, es derrotado en Stamford, en Inglaterra también, lo derrotan en un puente, lo matan, y esto causa que los pueblos vikingos que quedaban pues se vayan
disolviendo, algunos se absorben en los reinos que existen, algunos otros se pacifican solitos, llegan la era cristiana y esto hace que muchos abandonen sus creencias pues precristianas y se mezclen con el resto de Europa. Entonces, para el año 1066, pues ya los vikingos ya se habían disuelto y sí, tenemos como muy cerca la línea del tiempo, unos 30 años después van a iniciar las cruzadas. Entonces, pues sí es, al mismo tiempo que están sucediendo la época vikinga, perdón, tenemos en España a los árabes. Todavía están los árabes cuando los vikingos nacen y también cuando desaparecen los vikingos, los árabes siguen en España. Nada más para que tengamos esto en mente, ¿no? Esta es como una ilustración básica de los vikingos. Aquí es la batalla donde muere Harald. Y bueno, sigue la Edad Media, siguen las cruzadas, siguen pasando cosas en Europa, y mientras en 1325 surge Tenochtitlán. Se funda, obviamente ya teníamos a los toltecas, a los, se me fue el nombre de los otros muchachos, los mayas ya habían pasado, también ya teníamos un par de culturas más que estaban sobreviviendo en México, y bueno, los mexicas fundan la Ciudad de México en este lago gigante que se llama Texcoco, tiene varios lagos conectados, son 7 lagos, y esto permite que la ciudad de Tenochtitlán florezca y crezca a una velocidad exponencial. Realmente, si se fijan, la duración es mucho menos que la de los vikingos, tienen 90 años menos, pero 80, perdón. Pero la influencia de los aztecas fue gigantesca. De hecho, cuando llegan los españoles, los aztecas habían dominado prácticamente todo el centro y sur de México. Por eso, pues también muchos de los pueblos a los que tenían sometidos, pues se van con los españoles, pues porque es levantarse el yugo de los mexicas, ¿no? Alterno entre el término mexica y azteca, lo mejor es referirse a ellos como mexicas. Azteca es los que vienen de Aztlán, entonces, aunque sí técnicamente vienen de Aztlán o su mito es que vienen de Aztlán, pues ya ellos se consideran más bien mexicas, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Los mexicas siguen existiendo, cae Constantinopla y los mexicas siguen existiendo, tiene poquito, bueno, relativamente poco, cuando cae Constantinopla. Entonces, todos estos años, desde 1453 hasta 1521, vemos que nace el Renacimiento, sigue evolucionando y ya casi estamos pasando a otras cuestiones cuando llega la caída de Tenochtitlán. Entonces, salimos de la Edad Media y estamos en pleno Renacimiento, perdón, cuando llega la caída de Tenochtitlán. Recordemos que este evento va después a ocasionar el desarrollo del barroco y otras cuestiones en Europa, pero de entrada al menos es lo más importante. Solo para que lo visualicemos, los vikingos duraron temporalmente más que los aztecas, como 80 años más, pero los aztecas surgieron ya casi al final de la Edad Media, cuando empezábamos a cuestionarnos, bueno, que en Europa se empezaban a cuestionar cómo era la Tierra, cómo se estructuraba el universo, los aztecas ya tenían esas respuestas, ¿no? Bueno. Entonces, esto es nada más un contexto así muy general, quizás tenga un par de cosas erróneas, si lo tengo, pues en los comentarios se los agradeceré que las mencionen para que no nos quedemos con errores o con dudas, pero bueno, entonces tenemos aquí el mapa de cómo era, bueno, más o menos este periodo de tiempo del año 1000 al año 1500. En general, pues era muy parecido a cómo está ahora. Cosas importantes, aquí todo este territorio se le considera Escandinavia y les digo, también tienen las Islas Faroe y un par de cosas acá, ¿no? Entonces los vikingos alcanzan a agarrar un buen tanto de territorio. Tenochtitlán está en el centro de México, alcanza a abarcar prácticamente todo esto. Aquí hay como pueblos mayas y eso que tienen sometidos, pero eran cosas que ya tenían dominadas los mexicas, ¿no? Aquí hay una nota que les quería hacer. Se comenta frecuentemente que bueno, últimamente, antes, ¿no? Que los vikingos llegaron a América antes que Cristóbal Colón, sí, sí lo hicieron. En el año 1000, Eirik el Rojo, o el hijo de Eirik, Leif, llega a Groenlandia primero y luego se va hacia acá
conoce toda la parte norte de Canadá y a este territorio él lo llama Vinland, que es la tierra verde, porque obviamente, pues comparado con Noruega y con Suecia, pues sí, obviamente Canadá es mucho más verde, ¿no? Lo hicieron en el año 1000, pero una nota importante es que no hubo un interés económico o no hubo un interés comercial o un interés verdadero en explorar Vinland. Lo descubrieron, dijeron qué chido está y se regresaron a su casa. Mencionaron un par de cosas, pero no fue una exploración constante. No hubo un intercambio como tan grande entre estas dos civilizaciones. De hecho, si se fijan por el año, en el año 1000 los aztecas todavía no existían. Entonces, pues no hubo contacto entre estas dos civilizaciones, no directamente. Se sabe que aquí dejaron algunas piedras rúnicas y un par de cosas más, pero no hubo un contacto, pues como luego se tiene esta idea, eh, realmente no existió eso, ¿no? Bueno, vamos un poquito adelante. Ok, llegamos a la parte que importaba, solo quería hacer un pequeño contexto general de estas dos civilizaciones que pues son, les digo, altamente llamativas últimamente en la cultura popular. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la creación de los universos en ambas culturas, ¿no? Vamos a empezar con la cultura vikinga o con los escandinavos. Ellos creían que existían, al principio de todo el universo, existía un hoyo negro o un abismo, que de hecho se traduce así directamente, que se llama Ginnungagap. Eh, ahí está, Ginnungagap. Este Ginnungagap era un abismo o pues sí, es una especie de hoyo negro que tenía dos extremos, que son estos que están aquí. Aparece Niflheim, que es el mundo del hielo o el planeta helado, y del otro lado tenemos a Muspelheim. Durante un par de eh, siglos, quién sabe realmente cómo lo hayan medido, el chiste es que estos dos mundos o estos dos planetas se van acercando poco a poco y llega el momento en el que, bueno, en esta imagen obviamente lo ponen como que chocan, realmente no chocan, sino que se acercan mucho el uno al otro. Vamos a poner aquí a Muspel y de este lado a Nifl, ¿no? Entonces, se acercan tanto el uno al otro que el fuego de Muspel empieza a derretir el hielo de Nifl. Entonces cae una gota de agua y esta gota tiene adentro a una vaca que se llama Audumla. Ahorita lo escribo. Audumla. Entonces, esta vaca es la primera criatura que nace según la mitología vikinga. De hecho, ellos, es como curioso saber que tenían a la leche de vaca como en tan alta estima, justamente porque uno de sus mitos fundacionales es que una vaca les ayudó a superar el vacío, ¿no? Entonces, esta vaca que está aquí, perdónenme si no parece una vaca, esta vaca empieza a lamer el hielo de Niflheim y de ese hielo empiezan a caer más gotas. Una de estas gotas, la segunda de hecho que cae, es un gigante, o esta gota produce un gigante que se llama Ymir, que es de los vitales en la mitología nórdica, ¿no? Entonces, les digo, no me voy a meter tanto en los nombres porque luego se complica bastante. Total que este Ymir es un gigante que va a abarcar pues una gran parte de este espacio vacío de este Ginnungagap. Y después la vaca sigue lamiendo la gotita, perdón, el planeta este de hielo y empiezan a salir más gotas de agua. Salen otras tres, que son los primeros dioses o los primeros Valar que existen en la mitología, ¿no? Que son Odín, el primero de los dioses, luego viene Vril, y luego viene V, que son los Odín y sus dos hermanos. De ellos prácticamente no se sabe nada, solo se sabe que son hermanos de Odín, pero no tienen ninguna relevancia mitológica, al menos hasta donde se tiene registro. Quizás se hayan adorado en algún momento, pero no se sabe realmente. Total que Odín y sus dos hermanos ven al gigante, la vaca en la mitología desaparece, ya no se vuelve a mencionar nunca más, ¿no? Entonces, Odín y sus hermanos ven al gigante, a Ymir, y dicen, pues estaría chido matarlo y hacer algo con sus huesos, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que hacen, van, matan a Ymir y lo despedazan o lo destazan, y con su cuerpo, con sus restos mortales, hacen la tierra, hacen lo que después se conoce como Midgard. Entonces tenemos Midgard, está hecho con la sangre y los huesos de Ymir,
El cráneo de Ymir, como se supone que es un gigante, pues está muy grande y lo utilizan para tapar el Ginnung Gap. No sé cómo lo sellan, pero el chiste es que lo sellan y este hoyo negro pues se tapa, ¿no? Entonces ya no vuelve a figurar en la creación. Y luego, como quedan muchos pedazos de Ymir, bueno, empiezan a hacer el resto del mundo. El mundo lo van a poner, o el universo lo van a establecer en un árbol que se va a llamar Yggdrasil, y va a tener sus raíces. Las raíces, bueno, van a ser otros mundos, y las ramas son otros mundos también. Y aquí está Midgard en el centro, ¿no? Que es Midgard, quiere decir la tierra del medio, o la tierra del centro. Arriba tenemos varios mundos, están importantes, están Asgard, que es el de los dioses, o de los Aesir. Luego tenemos aquí a Jotunheim, tenemos Muspelheim, también está por aquí arriba, Alfheim, ahí están 4. Abajo están Schwarzalbenheim, abajo está también Helheim. No recuerdo el nombre de los otros dos ahorita, pero por ahí los voy a encontrar adelante. El chiste es que son 9 mundos según la cosmogonía nórdica. Cada uno de estos mundos pues va a albergar a una raza diferente. Ese es el mito del origen o de la creación según los vikingos. Todo nace del fuego y del hielo. De hecho, bueno, si alguien es como fan de Juego de Tronos, pues sabrá que la saga en sí, la de los libros, se llama Canción de Fuego y Hielo. Está obviamente inspirado en la mitología nórdica. Y bueno, esa es como la dualidad entre dos cosas, el fuego y el hielo. Para los mexicas, el inicio del mundo es casi igual de complicado, pero tenemos un mito mucho más sencillo, que es el de Tlatecuitl. Este es un dios, diosa, de que era grande, muy, muy grande. Y al mismo tiempo tenemos a otro dios, que aquí no lo puse, pero se llama Ominecutli. Ominecutli es un dios interesante porque es un dios hecho de 2 y de 4 dioses. O sea, sí son dos, que son Tezcatlipoca y Quetzalcoatl. Y al mismo tiempo tenemos que estos Tezcatlipoca y Quetzalcoatl tienen otras dos caras, que son Huitzilopochtli, y no recuerdo el nombre del otro, pero por ahí está. Xipetotec, perdón. Xipetotec, tenemos estos 4 dioses que forman a uno solo, que se llama Ominecutli. Total que Ominecutli vence en combate a Tlatecuitl y con su cuerpo hace igual una tierra, hace la primera creación del mundo. Entonces, Tlatecuitl es un dios que es entre mujer y hombre. A veces se le representa como mujer, a veces se le representa como hombre, a veces se le representa como animal. En este caso, pues es más femenino, ¿no? Tlatecuitl en su cuerpo sigue consciente, sigue vivo o viva, y le empieza a surgir pasto, y le empiezan a surgir animales, porque era un dios de vida y es una dualidad también, que consume y que produce al mismo tiempo. Tlatecuitl tiene que comer cadáveres y tiene que comer huesos, por eso también ellos justificaban el entierro de esta manera, para poder nutrirse y poder producir más vida. Ese es el mito de creación más simple que existe entre los mexicas, pero después se va a combinar con el mito de los 5 soles, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Voy a dejarlo así para que no sea mucha información y que no esté como tan enredado ya, ¿no? Ya con los vikingos tenemos bastante para enredarnos. Vamos a hablar rápido de cómo surge el hombre en estos mitos. Aquí voy a hablar de los 5 soles. Para los escandinavos no es tan difícil la cosa, se crean todos los mundos, luego Odín y sus hermanos ven que necesitan poblar los mundos con diferentes criaturas, de ahí salen los enanos eran originalmente gusanos. Odín dice que pues son criaturas mucho más nobles de lo que se les da crédito, y crea a los enanos, y de hecho todos los nombres que aparecen pues son, de hecho Tolkien los utiliza para su obra. Casi todos los nombres están, Gandalf es el nombre de un enano, que bueno, si han visto El Señor de los Anillos, pues Gandalf es este brujo bien chido, bueno, este mago bien chido. Tienen varios nombres, están ahí en las Edas todos los nombres, y casi todos los usó Tolkien. A cada mundo le dan diferentes poblaciones. Por ejemplo, los gigantes de Jotunheim, ellos sobreviven después de que Odín y sus hermanos matan a Ymir,
sobreviven y los gigantes pues se van a diferentes mundos. Están los gigantes de fuego en Muspelheim, están los gigantes de hielo en Niflheim y los gigantes gigantes que están en Jotunheim. Entonces tenemos 3 tipos de gigantes y los más importantes de estos van a ser pues todos, los Jotun de Jotunheim y los de fuego en Muspelheim. Hay un gigante que se llama Surt, que va a tener cosas que ver en el Ragnarok, ¿no? Pero bueno, crean a los diferentes habitantes de los diferentes mundos y a los humanos los crean a partir de 2 árboles que son el roble y el olmo, que son Ask y Embla, y esos son los nombres de los humanos originales, muy parecidos a Adán y Eva también, ¿no? Para los mexicas la cosa es un tanto distinta. Una vez que Odín, perdón, estoy confundiendo las mitologías. Una vez que Quetzalcóatl o Uaminecutli crea el mundo o crean el mundo a través de esta diosa que se sacrifica, o a la que sacrifican más bien, empiezan a tener varias iteraciones o varias versiones del mundo. El primer mundo está creado a partir de un sol hecho de Quetzalcóatl que se llama el primer sol, pero es un sol muy poderoso que acaba quemando todo lo que está alrededor. Después de Tezcatlipoca baja Quetzalcóatl del cielo y él se establece como un nuevo sol, pero resulta que tampoco es como muy bueno, no muy eficiente. Después ponen a Tlaloc, que crea un sol de lluvia y acaba inundando todo. Cuando nace Tlaloc, el ser humano estaba hecho de otras cosas. No recuerdo si era de barro y era como hombres mono, todavía no eran el ser humano actual, ¿no? Eh, para el cuarto sol, ya Tlaloc inundó todo, entonces tampoco sirvió la cosa. Para el cuarto sol ponen a otro dios, no recuerdo exactamente quién es. El chiste es que este dios crea un ser humano que es como toda aventura, todo bueno, todo perfecto, pero a los dioses les da envidia a este ser humano y lo destruyen. Y después viene el quinto sol, en el que ya está los dioses como mejor establecidos, ya tienen como su rol contemporáneo. Tonatiuh es el que se vuelve el quinto sol. Después Quetzalcóatl y todos los demás dioses se ponen de acuerdo para apoyarlo, para ayudarlo en preservar la vida del mundo. Y al ser humano lo crean con los restos de los otros seres humanos que tenían en diferentes épocas. Entonces, el ser humano contemporáneo está mezclado los huesos de los seres, de los hombres mono, de los hombres del sol que estaba después, no recuerdo ahorita qué dios era realmente, y todo eso está mezclado con el maíz y con la sangre de Quetzalcóatl. De hecho, uno de los mitos es que Quetzalcóatl baja al Mictlán, que es la tierra de los muertos, y en este Mictlán recoge los huesos de los hombres viejos o de los hombres primigenios y tiene que sangrar una parte de su pene para esta sangre masculina, mitológicamente masculina, va a ayudar a que el hombre crezca fuerte, ¿no? Entonces, el hombre para los mexicas es una combinación de varios mitos, ¿no? El quinto sol entonces es la época actual y se supone que cada 52 años había riesgo de que se terminara el mundo, pero justamente cada 52 años se hacía un ritual para poder darle la sangre, que era obviamente, si Quetzalcóatl nos dio su sangre o si los dioses sacrificaron su sangre para dar vida al hombre, el hombre tenía que retribuir de una manera parecida, ¿no? Entonces ahí está más o menos el origen del hombre en la mitología mexica. Cosas importantes para la cultura escandinava. Bueno, hay muchas cosas importantes. Obviamente lo estoy sintetizando lo más que puedo, porque casi llegamos al Ragnarok. Cosas importantes, les decía, la poesía y la literatura eran importantes para los vikingos. De hecho, hay una profesión o un... eh, pues sí, es como una profesión, que es el skald o los escaldos, que son los poetas, y los poetas también tenían como un poquito eh, la función de profetas o de videntes, ¿no? Entonces, los scalds o escaldos eran profetas videntes, pero también tenían el don de la palabra, algo que es sumamente importante, porque, bueno, Odín es un dios de la guerra, pero también es dios de la poesía, del conocimiento, del canto. Para los vikingos o para los escandinavos, una de las mejores muertes que podías tener era peleando, porque en ese momento Odín se iba a fijar en ti y te iba a mandar a llamar para que fueras parte del Valhalla. El Valhalla
son salas o es un gran palacio de Odín, en donde están las almas de todos los muertos, los Einherjar, y estos Einherjar van a participar en el Ragnarok al final de los tiempos, ¿no? Entonces, esta muerte en combate hacía que te fueras directamente a vivir con Odín y que te prepararas todos los días, estuvieras peleando siempre, bebiendo cerveza, tenías todas las recompensas posibles del mundo, pero todo esto era para que te prepararas para pelear en el Ragnarok, no era como que te tuviera de a gratis Odín, ¿no? Esto ya lo decía, las valquirias son los espíritus de las hijas de Odín que bajaban y recogían las almas de los hombres. Y una cosa importante, uno de los hermanos de Thor se llama Hod, que es un dios ciego, perdón, y a este dios lo van a matar en algún momento por culpa de Loki, y esto va a desencadenar varios eventos que van a dar pie al Ragnarok. Si alguien quiere leer como el mito completo o todas las demás cosas, pues aquí está el Gylfaginning, aquí está escrito. Este Gylfaginning es el camino del rey Gylfi. Gylfi es el dios, el rey que habla con Odín originalmente y al que le cuentan toda la mitología, ¿no? Esto es en la Edad Menor de Snorri. Bueno, aquí está, bueno, una representación de Yggdrasil. Aquí están los mundos que les mencionaba. Eh, bueno, una vez que se mezcla con el catolicismo o con la cosmovisión católica, se le dice infierno, pero no, realmente los vikingos no tenían una visión del infierno, eh, era diferente, ¿no? No podemos decir que sea el infierno, es Helheim, la tierra de los muertos, pero bueno. Para los mexicas también hay muchas cosas importantes, la literatura es sumamente importante también para ellos. Obviamente Quetzalcóatl es una de las deidades principales, es dios del canto, de la poesía, eh, rige muchas cosas del mundo tradicional, digámoslo así. Y también, bueno, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son una dualidad, no podemos pensar a uno sin el otro. Tezcatlipoca es al dios que se le llama el espejo que humea, es toda la parte oscura, toda la parte como negra del ser humano, pero también es la duda que motiva el conocimiento, ¿no? Eh, para los aztecas o para los mexicas había varios caminos a la muerte, había varios destinos para las almas, muy parecido a como tienen los griegos. La mayoría de las personas se supone que nos vamos a ir al Mictlán, que es se escucha como un desierto o como una capa negra, completamente negra, en donde hay jaguares, donde hay vientos de obsidiana, donde hay piedras que se mueven y que te aplastan, entonces se oye como un lugar horrible, ¿no? Pero también existe un lugar que se llama Tlalocan, perdón, que es una especie de paraíso, es como lo más cercano al paraíso católico, un lugar de dicha, de buenaventura. Ahí se van las personas que mueren, obviamente ahogadas, también se van las mujeres que mueren en el parto, se van los bebés y no recuerdo que otra persona también se va al Tlalocan, pero el chiste es que sí era una opción para los que mueren electrocutados, son los otros que pueden ir al Tlalocan. Y hay varios destinos más. Los más importantes son Tlalocan y Mictlán, ¿no? Para los mexicas, una de las cosas más importantes es la dualidad de la vida y la muerte, porque desde sus mitos de fundación hasta el fin de los tiempos, todo tiene que ver con el sacrificio y con la sangre. Por eso también era una cultura que era altamente eh, propensa a los sacrificios humanos, y también mucha de su identidad se basa en el sacrificio o en el dar lo más valioso que tengo a las deidades, ¿no? Si en el caso de los sacrificios humanos, no sacrificaban a cualquier persona. Si había un vagabundo o un ladrón, pues no eran dignos de sacrificio porque eran personas que no tenían valor. Para los sacrificios de los mexicas tenían que sacrificar forzosamente a personas que valieran mucho, hijos de príncipes, hijos de princesas, eh, perdón, princesas, príncipes o ese tipo de cosas. Y también van a sacrificar a los mejores guerreros, a los mejores poetas, a los mejores jugadores. Todos ellos eran personas que nacían y crecían con la idea de sacrificarse a un dios. Si te sacrifican a un dios es lo mejor que puedes pedir en tu vida. También si eres el mejor guerrero te van a sacrificar en algún momento porque eso está demostrando que eres, pues eso, el mejor guerrero, ¿no?
Entonces, no era un castigo para ellos, era una dicha o era una ventaja o una meta de vida ser sacrificado en los rituales para las distintas divinidades, ¿no? Hay muchas divinidades a las que se les rinde tributo, pero de sacrificio, pues. Las principales van a ser Huitzilopochtli y Xipetotec, que son, bueno, Xipetotec está ahí abajo, ¿no? Es nuestro señor el desollado. Una de las cosas importantes de los mexicas es que ellos piensan las cosas mucho en ciclos y saben que en algún momento no vamos a poder cumplir el sacrificio de sangre que piden los dioses, y esto obviamente traerá el fin de los tiempos en el quinto sol. Aquí se me olvidó cambiarle, pero casi todo esto lo encuentran en los códices de los mexicas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de algunos de los dioses. Aquí están los nombres que estuve mencionando ahorita, porque sé que hay unos que son muy difíciles o que no estamos acostumbrados. Entonces, aquí tenemos algunos importantes. Tenemos a Odín, obviamente de los escandinavos. Tenemos algunos que son conocidos como Thor, Tyr, que son de los más conocidos. Balder y Hod, que son, Balder es un mensajero y Hod es el dios ciego. Él era como la confianza ciega y la fe en tu familia y esas cosas. Balder era el que comunicaba a los hombres con los dioses, muy parecido a Hermes de la mitología griega. Y tenemos a Loki. Loki es un gigante. Marvel nos pone un poco distorsionado esto. De hecho, sí lo pone como un gigante, pero jamás se vuelve a mencionar eso y lo dejan como uno de los Esir. Realmente es un gigante. Está Utgarda Loki, que es otro Loki, vamos, que tiene una fortaleza y que es uno de los dioses que vence, o uno de los individuos o de los seres que vence a Thor. Frigg y Freya, que también son hijos de Odín, ellos son el dios y la diosa de la fertilidad, también son una dualidad, no existe el uno sin el otro. Ellos son los que rijan sobre los bosques y más de esta onda, ¿no? Luego, Loki es un personaje interesante en la mitología porque es un personaje que puede cambiar de forma y lo hace constantemente. Es un dios o una criatura de, del engaño, de las mentiras, de las estrategias y de las trampas. Y es como el tramposo, ¿no? Y Loki va a transformarse en caballo en algún momento para ayudar a los dioses a construir una barricada contra Jotunheim, contra su propia especie. Se va a transformar en diferentes cosas, pero casi todos estos que están acá abajo, bueno, Jormungandr, Hel y Fenris y Sleipnir son hijos de Loki. Les digo, en uno de los mitos, Loki se transforma en un caballo, pero queda preñado o preñada, porque se transforma en una yegua, de un caballo, y cuando nace Sleipnir, nace de Loki, su mamá, y este Loki, bueno, Sleipnir se vuelve el caballo de Odín, que es este de aquí, su papá es Loki, y tiene 8 patas, eso es algo que no se alcanza a ver en la imagen, 5, 6, 7, bueno, sí, más o menos. Y Sleipnir se vuelve el caballo de Odín y es el que va a cabalgar siempre en la batalla, ¿no? Pero es hijo de Loki. Jormungandr también es hijo de Loki, Hel es hija de Loki y Fenris es hijo de Loki. Esta es una serpiente, una gigante que es la diosa de los muertos, y Fenris o Fenrir, que es el lobo que va persiguiendo al sol en todos los días, ¿no? Por eso decían los vikingos que el sol escapaba todo el tiempo de un lobo grande, gigantesco. Entonces ese es Fenris, ¿no? Luego Ymir es el gigante que les mencionaba, este no es hijo de Loki, este es el que destazan, y luego Surt, que es el que va a aparecer en el Ragnarok. No son todas las criaturas ni son todos los individuos que aparecen en la mitología nórdica, pero son algunos de los más importantes. Para los mexicas, aquí está el diosa que les mencionaba al principio. Tenemos a Ometeotl, que es la unión de estos 4 dioses. Es como, pues sí, un solo dios, pero muchos dioses al mismo tiempo. Y aquí están los 4: Quetzalcóatl, la serpiente, el espejo perdón, el espejo ahumado o el espejo que humea, Huitzilopochtli, el colibrí del sur, y Xipetotec, nuestro señor el desollado. Todos esos forman a una sola divinidad. Mictlantecutli y Mictlantecihuatl son los 2 dioses del inframundo, son una pareja. Los 2 están completamente en los huesos, están descarnados. Y aquí abajo aparece una criatura que se llama los Tzitzimime, que se supone que son las estrellas
pero al mismo tiempo son como demonios o como, no, no son necesariamente demonios porque no son católicos, pero sí son estas fuerzas de la oscuridad y de lo desconocido. También son las que gobiernan los eclipses. Y bueno, las representaciones de los Tzitzimime varían. También está Coatlicue, no la puse aquí, pero también es de las importantes. Es la diosa de la falda de serpientes. Y está, bueno, me faltaron un par más, ¿no? Pero son varios y los nombres son un tanto complicados. Entonces, aquí están algunos de los dioses nórdicos y algunos de los dioses mexicas. Hay muchísimos más. Sobre todo de los mexicas hay dioses de todo. Entonces, y hay unos que comparten funciones o que son las dos vertientes o versiones de lo mismo. Hay un dios de los perros, hay un dios de los espejos, hay de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que tengamos algunos de los nombres claros. Vamos a terminar esto ya hablando de las dos versiones del fin del mundo y de este nuevo inicio. Vamos a empezar con el fin del mundo mexica, que es el más sencillo. Para los mexicas la cosa era muy sencilla. Cuando empezáramos el sol 53, el mundo se iba a acabar. No, no especifican cómo, solo sabían que se iba a acabar porque pues era algo que no podían adivinar porque no eran dioses. Solo sabían que si fallaban en los sacrificios de sangre, el mundo se detenía, iba a haber una catástrofe gigantesca y el mundo iba a volver a empezar, porque para ellos que iniciara el mundo otra vez, pues era eso, un reinicio del mundo, ¿no? No era una cuestión de egos, no era una cuestión de ver quién podía más, simplemente sabían que la raza humana tenía un límite y que en algún momento los dioses no iban a estar conformes con esta raza humana o con este nuevo límite, y esto iba a causar un reinicio del mundo, ¿no? Realmente es muy sencillo. En algún momento el quinto sol iba a pasar a ser el sexto sol y ya no iba a ser el ser humano contemporáneo. Vamos al Ragnarok, que es el más complejo de los dos por todos los pasos que tiene. Los escandinavos creían en una cosa que se llaman las Norns o las Nornas. Así, esta es una N. N-O-R-N, ¿no? Norn o Norna. Estas son unas hilanderas o unas señoras que tejen. Son tres hermanas que están tejiendo siempre y son básicamente presente, pasado y futuro, ¿no? Y las tres hilan siempre el tejido del tiempo y del destino y estas cosas. Muy parecido a no fue el nombre de las griegas, pero también tienen un mito muy parecido. Bueno, el chiste del Ragnarok es este. En algún momento iba a haber una fiesta en el castillo de Odín, en el Valhalla. Iban a estar todos los dioses, iba a estar Loki también, vamos a ponerlo de otro color. Y Loki, como es un hijo adoptado de Odín, realmente no es hijo de Odín, pero pues lo adoptaron y siempre lo quisieron mucho todos los demás dioses, pues iba a estar ahí en la fiesta, ¿no? Pero él siempre se sintió con esta desconexión o con esta culpa, con esta separación con el resto de los dioses, y en algún momento iba a convencer a Balder, que les digo que es el mensajero, de utilizar, bueno, en esta ceremonia, bueno, también son como cosas muy vikingas estas. El chiste es que en este festín o en este festejo iba a haber muchísima cerveza, muchísimo vino y todos los dioses se iban a poner bastante mal. Entonces Loki no iba a tomar mucho, solo lo suficiente para que vieran que estaba tomando, pero en este conjunto de dioses iban a decirle a Hoth, no es cierto, a Balder, que se colocara aquí junto a un árbol. Y en este momento, pues todos los dioses estaban ebrios, iban a decirle a todas las cosas del mundo que juraran que no iban a lastimar a su hermano. Entonces todas las cosas ceden y dicen, sí, yo no te voy a lastimar, aunque me disparen con X o con Y, yo no te voy a hacer daño porque eres un dios y todas estas cosas, ¿no? Entonces Balder estaba muy confiado aquí, pero Loki convence a uno de los dioses, no recuerdo exactamente a quién, que le diga que el muégano no hace nada, el muégano es una plantita. Entonces, pues los dioses que en su borrachera dicen, pues sí, no pasa nada, el muégano es inocente. Entonces, una vez que Loki consigue que el muégano no jure nada, crea una saeta o una flecha pequeña para una ballesta que le da a Hoth, que es el dios ciego, y Hoth se pone aquí con su ballesta de flecha de muégano y están jugando a dispararle. Entonces, les digo, es como muy vikingo, eso muy salvaje.
están disparándole a este cuate y todos están riendo porque pues no le hacen daño, ¿no? Entonces, Hoth con su ballesta de muégano le dispara y pues obviamente lo mata, lo atraviesa de lado a lado. Entonces, todos los dioses se quedan sorprendidos porque pues no saben por qué pasó esto y después descubren que fue Loki el que hizo todo el plan para hacer esto y Odín pues se enoja mucho porque pues es su hijo aparte de todo y ya les había perdonado varias cosas a Loki, no es la primera, ya tenía como muy larga la cuenta. Entonces, Odín se lleva a Loki hasta abajo del árbol de Yggdrasil y lo encadena ahí con pues, obviamente con unas cadenas, y pone a una serpiente, que no es Jormungand, es otra serpiente, a que les empiece a gotear veneno en la cabeza. Entonces, se supone que este veneno cae en la cabeza de Loki y este se sacude para quitárselo, para que no pues, le dé comezón o no sé. Y así justificaban los vikingos los terremotos. Decían, es que Loki se está moviendo y ahorita agárrate porque la tierra no te conoce, ¿no? Entonces, este Loki encadenado en el fondo del Yggdrasil, y aparte, bueno, los vikingos creían que Jormungand, la serpiente esta que está aquí, era la que le daba el límite al mundo, que las montañas que se veían a lo lejos eran las escamas de esta serpiente. Entonces era una serpiente colosal que enredaba al mundo. Entonces, eh, les decía, todo esto inicia por este flechazo. Loki está encadenado en el fondo y se supone que hay en el fondo del árbol está Helheim, y en este Helheim hay un gigante. Bueno, son varias cosas. Está el barco, eh, se me acaba de ir el nombre. Se me fue el nombre, ahorita a ver si lo recuerdo. El chiste es que están haciendo un barco hecho de uñas y de cabellos de los muertos, justamente en el reino de los muertos, en Hel. Naglfar, ya lo recordé. Es Naglfar este barco. Naglfar. Entonces, este barco está hecho de uñas y cabellos y se supone que el momento en el que lo terminen va a ser el momento en que inicia el Ragnarok. Los vikingos tenían la costumbre de cortarle las uñas y los cabellos y luego quemarlas y echarlas al viento para que los muertos nunca pudieran construir este barco. Pero el chiste es que una vez que construyeran este barco hecho de uñas y cabellos, iba a zarpar hacia Asgard, y después iban a empezar a pasar muchas cosas. Surt, que es uno de los gigantes de fuego, iba a cruzar el puente Bifrost, que está conectando a Jotunheim con Asgard. Entonces, Surt iba a cruzar el puente, varias criaturas iban a seguirlo, iban a llegar hasta el trono de Odín, iba a empezar la guerra esta, Jormungand se iba a zafar de las orillas del árbol, iba a atacar a los dioses también, es una serpiente colosal. Total que todas las facciones y todos los individuos que existen en el universo se iban a pelear en esta batalla. Iba a ser una batalla, la batalla para terminar todas las batallas, ¿no? Entonces, al final de los tiempos, Surt, el gigante de fuego, bueno, todos los dioses iban a morir. Thor muere a manos de Jormungand, se matan mutuamente. Thor le da un martillazo, le rompe obviamente la cabeza, lo mata a Jormungand, pero la serpiente alcanza a morderlo, lo envenena y da 9 pasos y cae muerto, ¿no? Tyr, que es otro de los importantes, iba a morir a manos de Fenris. Odín iba a morir, no me acuerdo con quién está peleando. Loki no muere, pero pues se salva, pero de todos modos, como Surt quema todo, pues el universo se hace cenizas. Para los vikingos, el Ragnarok iba a terminar en cenizas. Una vez que el mundo se destruyera completamente, de las cenizas de Yggdrasil iba a salir una plantita nueva, y de esta plantita nueva iba a iniciar otro universo. Ya no nuestro universo, sino otro, con otros dioses, con otros nombres, pero los vikingos sabían que el mundo se iba a acabar en algún momento, ¿no? Si se fijan, los fines del mundo de ambas culturas son interesantes porque nos prometen más vidas sobre la tierra. Ellos no hablan como los católicos o como otras religiones de una vida espiritual que iba a continuar, ¿no? Ellos dicen, el mundo con o sin humanos va a continuar, y eso es algo que se me hace como bien interesante. Vamos a terminar aquí esta exploración porque aparte de que ya se alargó bastante, sé que son muchos nombres, pues ahí están en las diapositivas. Nos confundimos, luego son muchas cosas, muchas cosas, y la mitología es sumamente interesante. Entonces,
Si alguien quiere saber más o quieren que haga un segundo video de estas cosas mitológicas, pues lo dejamos pendiente, porque bueno, vamos a continuar hablando de, de las leyendas en la próxima sesión. Esto solo es para una exploración un poquito más a profundidad de algunos de los mitos que hay en el mundo. Cada cultura tiene una mitología y es obviamente muy interesante meterse a las diferentes mitologías que existen. Bueno, entonces con esto terminamos por hoy. Cuídense mucho, espero que no se haya alargado mucho y bueno, jaja.